1:33 p.m. Usted debe saber que varias regiones del país enfrentan emergencias por cuenta de las lluvias. Vamos a comenzar este panorama con lo que ocurre en Antioquia, Atlántico y otras regiones del país. Pasan las horas después de la emergencia y el panorama es cada vez más desolador. Familias que lo perdieron todo y que pasaron la noche en el piso o en colchones mojados siguen sacando sus enseres o tratando de rescatar lo poco que les quedó. Luis Hernando perdió a su casa por completo. El río se la llevó y anoche no pudo dormir por el temor de una nueva emergencia. Pues mi situación no tengo nada porque el río se me llevó todo, destruyó la casa, se la llevó. Y pues no dio tiempo de sacar nada, absolutamente nada, porque la creciente fue muy rápida, muy instantánea, o sea, no dio tiempo de nada. Pues gracias a Dios salimos, pero igual como lo acaba de decir, se inundó el barrio completo. Ya son más de 800 las familias afectadas en toda la ciudad y esperan que lo antes posible empiecen a llegar las ayudas humanitarias. Aunque este miércoles predomina el cielo parcialmente nublado y tiempo seco en la región Caribe, las condiciones marítimas presentan riesgo para la navegación y actividades en alta mar, debido a que se presentan vientos con velocidades entre los 38 y 53 kilómetros por hora y generan a su vez olas entre los 2.3 y 3.7 metros de altura. Ante estas condiciones, la DIMAR está recomendando extremar las medidas de seguridad y precauciones durante el desarrollo de faenas de pesca, de transporte marítimo y actividades turísticas, especialmente en alta mar. En Medellín y Bello sigue la atención de las familias damnificadas como consecuencia de varios movimientos en masa luego de los fuertes aguaceros, mientras que 2 personas que fueron reportadas por la comunidad como desaparecidas aparecieron vivas y a salvo, por lo que sigue la búsqueda de 6 personas. En la tragedia de Granizal en lo alto de la montaña se autorizó el retorno de 40 familias del sector Manantial del municipio de Bello. Por otro lado, el DAGRED en Medellín definió que en Villatina unas 40 familias de cerca de 80 deben ser reubicadas porque el riesgo de colapso persiste. Y mientras esto sucede en Colombia, el calor parece estar dando una tregua en la zona sur de Europa. Sin embargo, la bolsa de aire cálido se mueve ahora hacia la zona más poblada del continente, Alemania. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Esta ola de calor que ha afectado los primeros días de la semana a España, Portugal y Francia se desplaza a esta hora hacia el este del continente y va a golpear en las próximas horas de pleno a Alemania, donde se esperan 38 grados en Berlín. Recordemos que en países como Alemania, poco acostumbrados a estas altas temperaturas, son prácticamente inexistentes los sistemas de aire acondicionado. En Francia, los termómetros en las últimas 24 horas han superado los 40 grados en el sur y eso ha provocado la muerte de 2 personas y 300 atenciones por la canícula. El anuncio lo realizaba la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier. Mais on peut toujours se faire piéger. On a plus de 300 personnes qui ont été prises en charge en urgence par des pompiers et 2 décédés à la suite de malaises liés à la chaleur. Aquí en España hemos vivido el mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,6 grados, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Además, se contabilizan ya 3 víctimas mortales. La primera, un niño de 3 años que murió tras ser olvidado por su padre en un vehículo en la localidad de Valls, en la provincia de Tarragona. Los otros 2 fallecidos han muerto como consecuencia de las quemaduras producidas en un grave incendio forestal que ha tenido lugar también en Cataluña. Unimos con más información. Les hablábamos al principio de la emisión de las delicadas cifras que se conocen en materia de feminicidios en el país. En Bogotá, en la capital de Colombia, están aumentando. Estas son las cifras crueles de mujeres asesinadas en Bogotá. Cristian Correa. Juan Camilo, y el tema viene a la agenda de este miércoles por el reciente caso de intento de feminicidio en la noche del martes, cuando un hombre de 28 años lanzó su carro contra su expareja, una mujer de 25 años, y en este momento se recupera en una unidad de cuidados intensivos del hospital de Fontibón. El panorama en el país habla de más de 362 feminicidios reportados hasta ahora, según el Observatorio Nacional de Feminicidios. En Bogotá, al momento, hay 52 casos de mujeres asesinadas de forma violenta. De esos 52 casos, la Fiscalía General de la Nación ya tipificó, es decir, logró encontrar las pruebas para evidenciar que 10 de esos casos sí son por su condición de mujer. Esto dicen desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la directora de Gestión del Conocimiento, Isabela Muñoz. Entre enero y mayo de 2025, las valoraciones por
riesgo de feminicidio categorizadas como riesgo extremo aumentaron un 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Son más de 900 valoraciones por riesgo de feminicidio que se han reportado este año en Bogotá. 1 de cada 3 de esas valoraciones están ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, evidenciando esta problemática especialmente hacia la zona del sur de Bogotá. Ay, Cristian, y todavía hay gente que dice que esto del feminicidio es puro cuento. Vamos a hablar de lo que pasa con las mujeres en el Catatumbo, porque la crisis de la violencia allí ha hecho que los casos de violencia contra la mujer en específico hayan aumentado un 15%. Además, las organizaciones sociales están denunciando que los grupos armados al margen de la ley están reclutando a mujeres a menores de edad para explotarlas sexualmente. Camilo Picón nos cuenta. Cúcuta registra un aumento en violencia intrafamiliar, sexual y hechos sicariales, siendo las mujeres desplazadas del Catatumbo las más afectadas, lo que genera preocupación en la ciudad. Karime Rodríguez es la presidenta del Consejo de Cúcuta y así lo dio a conocer. Comparado con el año 2024 se ha venido creciendo en un porcentaje más o menos del 15%. Hemos logrado también detectar que gran parte de la violencia que marca en su vida es precisamente por la población desplazada del Catatumbo. Por otra parte, la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes en el Conflicto Armado en Colombia, Coalico, está denunciando que niños reclutados por grupos armados estarían siendo instrumentalizados por guerrilleros en el Catatumbo. Hilda Martínez es coordinadora de esta secretaría. Muchas veces las niñas están involucradas en casos de explotación sexual y esto hace parte como de el vincularles entre más chiquitas mejor. Defensores de derechos humanos solicitan a las autoridades de forma urgente adelantar acciones para garantizar los derechos de los niños en la zona del Catatumbo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. En Blue Radio le seguimos midiendo el pulso a la crisis del sistema de salud. En Bucaramanga, los usuarios de la EPS Sanitas denuncian que han tenido dificultades en la atención médica tras la terminación de un contrato de prestación de servicios que la entidad tenía con el Hospital Universitario de Santander. Javier Rodríguez. Hay incertidumbre entre los afiliados a la EPS Sanitas en Bucaramanga porque tras la decisión judicial que suspendió la intervención que realizaba el gobierno nacional sobre la entidad, se comenzaron a presentar dificultades en la prestación del servicio en el Hospital Universitario de Santander, que solo atiende problemas de urgencias. Una de las afectadas es Mayra Gómez. La otra vez trajimos acá un familiar y me dijeron que no podían atenderlo, que me tocaba en otra clínica, que tocaban trasladar. Otros usuarios de Sanitas en el área metropolitana de Bucaramanga señalaron que se siguen presentando problemas en la entrega de medicamentos y asignación de citas con especialistas. En la clínica del dolor, y si se acaba esto, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces es mejor que siga como está funcionando y no ponernos a arriesgar. Pedimos una solución inmediata para que no nos veamos afectados. En Santander son más de 400.000 los afiliados a la EPS Sanitas. Javier, gracias. Y mientras tanto, hay pocas esperanzas de que exista un acuerdo entre los actores del sistema y el gobierno nacional por la UPC. Esas siglas son lo que el gobierno le paga a las EPS por cada uno de los pacientes que atienden. Y acuérdense ustedes, la Corte Constitucional ordenó al gobierno volver a abrir la discusión porque le da parcialmente la razón a los actores del sistema que dicen que la plata no alcanza. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Salud reactivó la mesa técnica para revisar la suficiencia de la unidad de pago por capitación. Esto en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. Recordemos que la UPC es el monto anual que el Estado destina por cada afiliado del Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir su atención médica. Y es que esta nueva etapa de trabajo también incluye nuevos actores que van a participar, como lo es la ANDI y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Pues las reacciones no se hicieron esperar y Bruce McMaster, presidente de la ANDI, señaló que este proceso llega con 6 meses de retraso y confía en que se permita establecer no solo el valor adecuado de la UPC, sino también evaluar las consecuencias de no haberla ajustado desde comienzos de este año. Esperemos que vaya con la voluntad de poder definir no solamente cuál es el nivel necesario para prestar el servicio, sino cuáles son hasta ahora las consecuencias de no haberlo aumentado desde inicio del año. Y es que ante esto también se pronunciaron desde pacientes de alto costo
agosto. Habla Néstor Álvarez. La expectativa que tenemos como asociación de pacientes es que el ministerio pues no va a cumplir, no seguirá cumpliendo porque el ministro ha sido muy claro que si no le aprueban la reforma no asignará más recursos. Siendo así las cosas, ahora se está a la espera de la confirmación de la fecha en la que será instalada estas nuevas mesas técnicas para evaluar el reajuste de la UPC.